Aleluya. Amén. Amén o no amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en este día? ¿Sí se gozaron? Sí. Gloria a Dios. A eso venimos, ¿verdad? A gozarnos. Mire, hermano, para muchas personas, hermano, que probablemente aún no han entendido el reino de Dios, que aún no han entendido las cosas de Dios, hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿sí? No a la iglesia, hermano, cuando nosotros venimos a una sala de oración, a una congregación, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros venimos a la casa de oración, hermano, nosotros venimos delante de la presencia de Dios. Decía el hermano Rica que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Por qué? ¿Por qué donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él? Porque más de 2, hermano, formamos una iglesia corporativa o la iglesia corporativa del Señor Jesucristo. Individualmente yo soy iglesia, pero si yo voy con mi hermano Rica, ¿sí? A donde están 2, ahí está él como iglesia. Entonces cuando nosotros venimos a la congregación, venimos a participar de la cena, ¿sí? Del Señor. Venimos a la repartición del pan y del vino, ¿sí? El pan es el alimento espiritual. Recuerda que en el libro de Éxodo, hermano, el pueblo de Israel fue alimentado por 40 años por unas bolitas que parecían algodoncitos, hermana, ¿sí? Que descendían del cielo y le llamaban maná, que era una especie como de ¿cómo se dice? Como maíz, algo así, ¿verdad? Entonces, este maná, hermano, era una sombra, era un tipo, o era una figura, o era la representación de la verdadera realidad que habría de venir en el Nuevo Testamento, la cual es Cristo. Entonces, el Señor Jesús ya en el Evangelio de Juan, Él se hace llamar el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que no come de mí, no vivirá, dice. Entonces te das cuenta que cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, hermano, a la congregación, venimos a ser alimentados, ¿verdad? A través del predicador, por medio de la palabra de Dios, la cual es nuestro alimento espiritual. Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿verdad?, que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿sí tienes hambre? Te vas a ir bien nutrido, hermano, bien lleno el día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien tome el control, ¿verdad? Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible en esta mañana, Señor, te damos las gracias, bendito Dios Todopoderoso, porque tú haces posible, Señor, este tiempo. Te damos las gracias, Señor, porque tú dispusiste en nuestro corazón, Señor, que nosotros nos despojáramos de todas nuestras actividades, Padre, para venir, bendito Dios Todopoderoso, a esta tu casa de oración, a alabar, a glorificar tu nombre, Señor, a recibir ese alimento espiritual, a recibirte a ti, bendito Dios Todopoderoso, como nuestro alimento constitutivo, a fin de que nuestras vidas espirituales, Señor, sigan siendo edificadas y que tu plan y tu propósito eterno se siga cumpliendo en nuestra vida, Señor,
para poder expresarte, para poder representarte en la tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Vamos a hablar de algo, hermano, que tiene que ver Cristo y la cruz. ¿Sí te acuerdas que hace más de 2000 años el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, murió en una cruz? ¿Sí? Él pagó el precio, hermano. Él tomó el lugar que a mí me correspondía. ¿Sí? Y por su sangre, hermano, nosotros somos salvos. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Su sangre, hermano, es la que nos guarda de la condenación de la muerte. No física, hermano, sino de una muerte espiritual. ¿Y sabes lo que es muerte espiritual? Apartado de Dios para toda la eternidad. Mira, hermano, nosotros muchas de las veces pensamos que después de esta vida, hermano, hay otra vida, pero muchas de las veces nosotros decimos, ojalá y me muera, así mis problemas se acaban, pero la situación es que tenemos que estar preparados para morir. ¿Sí? Muchas de las veces el hombre, hermano, se enfoca cuando viene a esta vida, no sabe el propósito por el cual viene y se enfoca en ser alguien en esta vida, en lograr cosas, en bienes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Algo que es pasajero. Y el Señor Jesús decía algo bien importante: haz tesoros en el reino de los cielos, donde la polilla y el hollín no los corrompen, no los destruyen. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si al final su alma se pierde? Entonces te das cuenta, hermano, que es algo bien delicado. Mira, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo era el Señor Jesucristo. Cuando tú empiezas a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, te habla de la deidad de Dios. La deidad de Dios es que Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. El Dios triuno, un Dios, un Espíritu, una fe, un bautizo. Entonces, dice que en el principio era el Verbo, era Dios en la eternidad, y el Verbo se hizo carne. Entonces, significa que Dios deja la eternidad en su deidad, hermano. Dios deja la eternidad y viene a este mundo como el Hijo de Dios para redimir al hombre pecador, al hombre caído. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿tú te das cuenta, hermano, que el hombre sin Cristo vive en oscuridad? El hombre sin Cristo vive en tinieblas. El hombre sin Cristo vive confuso, confundido. ¿Sí? Porque dice que el príncipe de este siglo ha cegado su entendimiento para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Amén. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 6. Ya vimos que el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Dios se corporifica, toma forma de hombre y viene a este mundo. Entonces ya Jesucristo, hermano, tenía dos naturalezas, porque Él nació de mujer, Él nació de hombre. Tenía la naturaleza humana, exteriormente él tenía la naturaleza humana, pero interiormente tenía la naturaleza divina, o tenía la vida divina de Dios. Entonces, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, dice la Escritura, Jesús le dijo, fíjate lo que dijo Jesús, ¿quién es Él? Tres aspectos de Cristo que nosotros vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 14, pero en esta mañana vamos a estudiar solamente dos aspectos de Cristo.
Dice Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando la Escritura dice verdad, hermano, hay otra versión de la palabra de Dios que dice la realidad. Yo soy el camino, yo soy la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 1 dice que Jesucristo era la expresión de Dios. ¿Sí? Cuando tú estudias la biografía de Jesucristo, hermano, de Jesús, tú estás viendo cómo es Dios. Porque dice la palabra que a Dios nadie lo puede ver. Pero por eso Él mandó a su Hijo para que el hombre supiera la mente de Dios, el corazón de Dios, el andar de Dios en la tierra. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la realidad del Padre. ¿Sí? Y yo soy ¿la qué? Yo soy el camino, yo soy la realidad y yo soy la vida. Pero ¿por qué Él se pone el título de camino, de verdad y de vida? Porque solamente en Él podemos encontrar estas tres cosas que el hombre necesita, hermano. Mira, hermano, cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ayer lo estábamos viendo en el discipulado, amado. Cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol, hermano, representa la naturaleza serpentina. ¿Sí sabes cuál es la naturaleza serpentina? La serpiente. Acuérdate, ¿quién era la serpiente en el Edén? Satanás. Entonces, cuando Dios le dijo al hombre: de todo árbol que tú veas en el huerto, tú puedes comer, menos de este, porque el día que comas de este árbol morirás. Se lo advirtió. El día que el hombre comiera del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, el hombre iba a morir, tanto físicamente como espiritualmente. Y así sucedió. Así sucedió. Entonces, por esa razón, hermano, cuando el hombre come de ese árbol, la naturaleza de Satanás, la vida de Satanás, por así decirlo, se introdujo en el hombre y se mezcló en el hombre y corrompió el cuerpo, corrompió el alma y corrompió el espíritu. Y ahora entonces, esa es la respuesta a cuando tú te has preguntado por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué la gente mata, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la gente porta esa naturaleza. Dice la Escritura que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús dice: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y entonces yo me preguntaba: pero ¿cómo es posible que Jesús me va a dar vida, amado, si yo estoy vivo? Pero no se refería a la vida física, se refería a la vida espiritual. Se refería a que a través de Él yo me iba a reconciliar con Dios, porque yo estaba muerto en mi espíritu, yo vivía en enemistad con Dios, yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Entonces, cuando viene Cristo a mi vida, hermano, viene a reconciliarme con Dios. Hay una reconciliación. Si te das cuenta que cuando un matrimonio, cuando un noviazgo, hermano, se pelean, se enojan, pum, se separan, se siente bien feo, ¿sí o no? Se sufre. Pero cuando viene la reconciliación, ¿quién lo vivió? Cuando viene la reconciliación, hermano, es un sentir bien bonito. Entonces ahora imagínate esta parte al mundo espiritual. Vivíamos en enemistad con Dios, pero cuando Cristo tiene misericordia, cuando Dios tiene misericordia de nosotros y nos alcanza, hermano,
y nos reconcilia con Él. ¿Tú te das cuenta del gozo? ¿Cómo podrías estar agradecido con Dios por esa reconciliación? Gracias, Señor. ¿De palabra? Con hechos. Entonces, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El camino, hermano. El camino es para que el hombre pueda entrar en Dios, quien es el Señor Jesucristo. Jesús es el único camino, hermano, que te va a comunicar o que te va a conectar a la fuente de vida. Porque nos desconectamos cuando nosotros nacemos con una naturaleza caída. Entonces, vivimos apartados de Dios. Sí, yo iba a la iglesia, yo rezaba, etcétera, pero espiritualmente estaba muerto. Y entonces Dios nos dio un espíritu para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Nosotros no podemos tener comunión con Dios en el alma, con el alma, porque el alma, hermano, es la vida emocional. El hombre es un ser emotivo, es un ser emocional. Con la carne, hermano, mucho menos. Porque la naturaleza divina de Dios siempre va ¿cómo se dice?, a ejercer un juicio sobre la naturaleza carnal. Entonces, el camino es el medio. Jesús como camino es el medio que nos conecta con Dios. Amén. Dios es vida. Él se plantó en el huerto del Edén, representado por un árbol, el árbol de la vida. Entonces Dios es vida, y el camino para que el hombre sea introducido en esta vida tiene que ser una persona viviente. ¿Quién era esa persona viviente? Cristo. En Él estaba la vida. Él era la luz de los hombres, porque yo he venido a darles vida. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta que Jesús no solamente vino a ofrecerte, a darte una salvación? La salvación, hermano, te voy a decir lo que es la salvación. Dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa. La salvación, hermano, es que nosotros somos justificados por Dios. ¿Sí? Ya el pecado no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Ya el pecado fue expulsado de nosotros. La condición caída, pero no la concupiscencia, ¿verdad, amado? Entonces, la verdad, Jesucristo como verdad, hermano. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es una verdad, hermano? Una verdad, en otras palabras, es la realidad de todas las cosas. Es algo real. Una mentira es algo irreal, algo que no existe, algo que no es. Pero la verdad es la realidad. Y Jesucristo como verdad, Él es la realidad de Dios. ¿Sí? Entonces la verdad es la realidad del camino que nos conduce a Dios. Porque si yo dijera, todas las religiones nos llevan a Dios, eso sería una mentira. Es algo irreal. Pero si yo te digo, Jesucristo es el único camino que te lleva al Padre, esa es una verdad, eso es algo real. ¿Sí? Entonces, la verdad es la realidad de este camino, el cual conduce a Dios. Y esta realidad es Cristo. ¿Sí? Esta realidad viene por medio de Cristo y llega a ser Dios hecho realidad para nosotros. Cuando Cristo viene a nuestra vida, hermano, la realidad de Dios viene a manifestarse en mí. Esto es personal, esto es íntimo con Dios.
¿Sí? Dios como realidad se me presenta. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Entonces Cristo es la realidad de todas las cosas divinas. Él es la realidad de la vida divina. En otras palabras, Él es la realidad de una vida espiritual. ¿Sí? Ahora Cristo como la vida es Cristo impartido en el hombre. La palabra impartido o impartición es una repartición. Cuando alguien muere, hermano, y deja una herencia, llega un momento en que el licenciado imparte los bienes que esa persona dejó. A ti te tocó esto, a ti la casa, a ti el carro, a ti la cuenta del banco, etcétera, ¿verdad? A ti no te tocó nada. Es una impartición. Dios imparte su vida a través de Jesucristo. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta lo que significa que Cristo venga a mi vida? O yo venir a los pies de Cristo es ser introducido a una nueva vida. ¿Sí? Esto es algo bien hermoso, hermano. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 6 nos muestra 3 aspectos de Cristo: el camino, la verdad y la vida. Amén. La vida y el camino, hermano, es lo que vamos a, ¿cómo se dice? A profundizar en esas dos características o en esos 2 aspectos de Cristo. Mira, vamos a la carta de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, una carta escrita o una epístola escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Al cual se le dio la revelación, ¿sí? Una revelación, dice la Escritura, que en otros tiempos no había sido revelada a los hombres, pero ahora por medio de él, hermanos, se nos revela a nosotros. Quiere decir que somos privilegiados, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2 dice, fíjate lo que dice Pablo, Pablo, hermano, era una persona letrada. ¿Qué es letrada, hermano? Que tenía mucho conocimiento de la ley mosaica, ¿sí? De las tradiciones judías, porque él era judío y dice que era un fariseo de los fariseos, de esos buenos, celosos, pues, tan celoso que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos y los mataba. Él defendía, hermano, su religión. Entonces, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él tenía mucho conocimiento, pero cuando él llegaba y hablaba con alguien, él se proponía no saber nada. Lo único que sabía era Cristo, de lo único que hablaba era de Cristo. ¿Por qué él hablaba solamente de Cristo? Porque era un ¿cómo dicen? ¿Cómo le dicen luego? ¿Son fanáticos? ¿Sabes por qué hablaba solamente de Cristo? Porque él estaba lleno de Cristo. ¿Sí? Cuando tú comes ajo, ¿a qué hueles? A ajo, ¿verdad? A ajo. Cuando comes pescado, ¿a qué hueles? A pescado. Pero si tú comes a Cristo todos los días, ¿a qué vas a oler, hermana? Cristo. Si comemos a Cristo todo, acuérdate que Él es el alimento espiritual. Y si todos los días comemos a Cristo, ¿a qué vamos a oler? Y cuando te digo a qué vamos a oler, es que tú vas a hablar a Cristo. Ya no vas a llegar y le vas a decir a la gente, ay, fíjate que la vecina me hizo esto y me echó la basura y esto y esto y esto. Ya le vas a decir, Cristo te ama. Vente, vámonos a la iglesia, va a haber
Entonces dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, que predicaba la cruz. ¿Sí? Predicaba a un Cristo que había muerto por la humanidad entera, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios no nos obliga, hermano, a que nosotros lo recibamos, a que nosotros lo aceptemos. Él nos da la elección. ¿Sí? Entonces, algo importante que debemos saber es que la vida nos lleva a la cruz y la cruz nos lleva a la vida. Jesucristo nos va a llevar a la cruz. Y esto es algo fuerte. Porque, ¿qué pasó en la cruz, hermano? Mira, cuando nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos acostumbrados a vivir de una manera pecaminosa. Vivíamos practicando el pecado. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, hermano, Cristo te lleva a la cruz. Porque tenemos que morir a esa vida. Ir a la cruz, hermano, es morir a mi vieja manera pasada de vivir. Esto no va a ser de un día para otro. Esto es un proceso que dura toda la vida. Para que no te confundas que cuando tú vienes a la iglesia ya eres santo, ya no fallas. No, hermano, es un proceso. Somos procesados día a día. Estamos siendo procesados por el poder de la cruz. Pero sí es importante que yo me disponga. Es importante que yo me entregue al Señor. ¿Sí? Si tú no le das la oportunidad a Dios, si tú no le entregas a Dios tu corazón, hermano, si tú no le das la oportunidad a Dios para que Él trabaje en tu vida, no va a pasar nada. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuántas veces no dicen que estamos locos? Porque hablamos del Señor. Pero para el que se pierde, para el que vive practicando el pecado es locura. Lo que nosotros hacemos es locura. ¿Sí? Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. ¿Qué es la palabra de la cruz, hermano? Es la expresión, es el hablar y es la predicación de la cruz. ¿Sí? Los que perecen, los que viven aún una vida desenfrenada, ¿sí? Para ellos es locura. Pero para los que estamos constantemente siendo salvos día a día, hermano, porque día a día estamos siendo salvos, día a día el Señor nos está procesando. Para nosotros, hermano, es poder de Dios. Amén. Entonces Pablo en su ministerio recalca una cosa bien importante. Y él dice que la cruz es el centro de la salvación que Dios efectúa en el hombre. La cruz, hermano, ¿sí? Es el centro de la salvación que Dios efectúa día a día en el ser humano, que lo ha aceptado, que ha aceptado ese sacrificio. ¿Sí? Mira, cuando tú vas al libro de Éxodo, el libro de Éxodo, hermano, mira, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era una sombra, era un tipo o era una figura de todo lo que viene en el Nuevo Testamento, de la realidad, quien es Cristo, porque Él es nuestra realidad. Y en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de la esclavitud de Faraón, de
Faraón representa a Satanás, el Egipto representa el mundo, ¿sí? Entonces tú te das cuenta cómo el mundo, hermano, el ser humano que vive, que no vive bajo la voluntad de Dios, vive bajo la voluntad de Satanás. Porque en este universo, hermano, en todo el universo solamente existen tres voluntades: la voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la voluntad de Satanás. ¿Sí? Entonces, cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, Dios le da un mandamiento a Moisés para que se lo dé al pueblo. Y le dice: diles, esto fue en el día de la Pascua. ¿Sí? Por si tú no sabes, hermano, el Señor Jesucristo nació un día de Pascua, un Pesaj. En la Pascua fue crucificado en un Pesaj, en un día de la Pascua. Y cuando el Espíritu Santo descendió en el libro de los Hechos, sucedió el día de la Pascua. Y cuando Cristo venga, hermano, va a venir en el día de la Pascua, porque hay una conexión. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba a celebrar la Pascua, Dios le dice a Moisés: diles que manden un cordero, quien representaba a Jesucristo. Diles que manden un cordero, que la sangre la paran en un recipiente y que la carne la hacen y se la coman. ¿Por qué tenían que guardar la sangre? Porque esa sangre tenían la instrucción de que la pusieran en la entrada de la puerta de la casa. Porque Dios iba a mandar una plaga, la plaga número 10. Y iba a entrar el ángel de la muerte. Y cuando el ángel de la muerte viera la sangre del cordero en la entrada de la puerta, no iba a poder dañar esa familia. Entonces tú te das cuenta que cuando nosotros venimos a Cristo, somos cubiertos con su sangre, somos protegidos de la muerte, de la condenación del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo es vida. Amén. Entonces, por eso Pablo dice algo bien importante, que la cruz es el centro de la salvación que Dios efectúa en el hombre. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Ya te llenaste o todavía no? Mira, 1 Corintios 1:23. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23. Dice la palabra de Dios: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Sí te das cuenta lo que fue Cristo para el pueblo elegido de Dios? Fue una piedra de tropiezo. Pero ¿sí sabes por qué fue una piedra de tropiezo? Porque ellos no lo aceptaron. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Los judíos practicaban una religión, ¿sí? Los gentiles, ¿sí?, pues practicaban el paganismo, hermano. Los griegos, que pertenecen a los gentiles, practicaban las filosofías, lo que el día de hoy tú conoces como la nueva era, como el programa del doctor Ayala, como el cuarto y quinto paso, como Alcohólicos Anónimos. Son filosofías humanas. Y las religiones, hermano, que se practican en todo el mundo, ¿sí?, prácticas que los judíos tenían. Y dice Pablo que para los judíos Cristo era ciertamente tropiezo. ¿Sí? Cristo, hermano, fue despreciado por el pueblo elegido de Dios. Dice Juan: a lo suyo vino. O sea, él tenía un propósito, tenía una finalidad. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Y por el simple hecho de rechazarlo, se volvió piedra de tropiezo. Cuando
Cuando alguien viene a nuestra vida, hermano, y nos empieza a hablar de la palabra de Dios, del Evangelio, muchas de las veces, hermano, ¿qué es lo que hacemos? Lo bateamos. Y cuando nosotros rechazamos no a la persona que te habla, sino a la palabra de Dios, Cristo se vuelve piedra de tropiezo para nosotros. Y si nosotros vivimos en tropiezo, imagínate cómo va a ser nuestra vida. ¿Sí te das cuenta? Él es el centro, Él es la centralidad del universo. Si Cristo no es el centro de mi vida, hermano, voy a vivir en tropiezo. Si Cristo no es el centro de mi familia, voy a vivir en tropiezo. Si Cristo no es el centro de mi matrimonio, voy a vivir en tropiezo. Él es el sustento de todas las cosas. Él es el pilar que sostiene el universo. Amén. Entonces, para los griegos, hermano, pues los griegos buscaban sabiduría nada más. Los judíos buscaban ver milagros. ¿Tú te das cuenta de lo que le dice Simón, un judío? A ver, déjame meter el dedo en tu costado. O sea, muchas de las veces, hermano, nosotros buscamos al Señor porque queremos ver un milagro de parte de Él en nuestra vida. ¿Sí? Porque vienen los hermanitos y te dicen, Cristo va a Dios va a restaurar tu familia, Dios te va a regresar el trabajo que tú perdiste, Dios te va a regresar a tu marido, Dios te va a sanar, Dios te va a dar dinero, te va a bendecir, te va a prosperar. Y cuando nada de eso sucede, ¿qué va a pasar? Te vas a decepcionar. Pues ¿de cuál Dios me estabas hablando? No, Dios va a cambiar a tu marido. Y el marido sigue siendo igual, ¿verdad? O la marida, la mujer, sigue siendo igual. Pues no, que le iba a cambiar. Mejor me voy a ir con las carmelitas a que le hagan un amarre para tenerlo ahí todo el tiempo sometido. No, hermano, se desaniman. Fíjate lo que dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Dice la palabra de Dios, decía además, ¿quién decía? Jesucristo, hermano, porque iba llegando a un lugar y mucha multitud le seguía, mucha gente. Decía además, así es el reino de Dios. Ah, no, espérate, ya me equivoqué. Este no es Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 23. Jesucristo iba llegando, predicando el Evangelio y mucha multitud lo seguía. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía. Porque Jesús hizo muchos milagros. Y cuando la gente veía los milagros que Él hacía, muchos creyeron en Él. Pero fíjate, Jesús, hermano, versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, no los tomaba en cuenta. La gente creyó en Él porque vio los milagros que hizo por interés. Yo te voy a buscar, yo voy a ir a la iglesia a ver si mi marido se compone, a ver si recupero mi trabajo. Pero cuando no pasa nada, hermano, ya no voy a ir allí, al cabo ni pasa nada. ¿Sí? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, conocía sus corazones.
lo que había en el corazón de cada quien, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios, hermano? Que tú lo anheles, no por lo que te va a dar, no por el milagro que va a hacer. Dice la palabra de Dios: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el día de hoy el hombre primeramente quiere buscar la añadidura y después a Dios. El día de hoy el hombre espera solamente la añadidura, pero no está dispuesto a pagar el precio. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios, hermano, porque nosotros le anhelamos, porque lo deseamos, ¿sí? Porque le amamos, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Porque hemos entendido que apartados de Él nada somos. ¿Sabes quiénes somos los que estamos? Haz de cuenta que este es un hospital, hermano. En un hospital, ¿qué hay? Puro enfermo, hermano. Unos más graves que otros, pero hay puro enfermo. En la iglesia, hermano, aquí en esta congregación, aquí no hay gente sana. Aquí hay gente enferma. Aquí habemos gente, hermano, que estamos enfermos, que hemos reconocido que necesitamos a ese doctor. Por eso venimos a recibir su palabra, porque su palabra es vida. Cuando una persona enferma, hermano, la vida se le está yendo. Cuando viene al hospital, hermano, él va en busca de vida. Entonces, ¿a qué tenemos que venir a este tipo de lugares? A ver si el pastor predica bonito. A recibir vida, porque es nuestra necesidad. Amén. Todos los que somos salvos, hermanos, poseemos dos vidas. Bueno, son tres, pero nomás te voy a hablar de Dios. De dos, que digan. Poseemos dos vidas, poseemos dos naturalezas y poseemos dos personalidades. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano? Que Cristo se mezcle en mí. Que la vida divina de Dios, acuérdate que en el huerto del Edén, la naturaleza de Satanás introdujo al hombre, se hizo una con él. El propósito de Dios, hermano, era que el hombre comiera del árbol de la vida, para que la naturaleza divina de Dios, para que la vida de Dios, para que la persona de Cristo se hiciera una con el hombre, y entonces el hombre lo pudiera expresar, lo pudiera representar y pudiera ejercer el dominio, el poder, la autoridad que Dios le daba. ¿Sí? El hombre Dios creó al hombre para que el hombre ejerciera dominio. Por eso le dijo al hombre: y señoreé sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, ¿sí? Sobre todo lo creado. Iba a ejercer un poder, un dominio. Entonces, todos los que hemos sido salvos, hermanos, tenemos dos vidas: la vida humana y la vida divina. Tenemos dos naturalezas, la humana y la divina. Dos personalidades, la humana y la divina. ¿Sí? A veces nos ponemos en modo humano, como los celulares, ¿verdad? Modo avión. A veces en modo humano, a veces en modo divino. ¿Sí? La vida humana y la vida divina, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Sí? La personalidad humana y la personalidad divina. ¿Cuál tenemos que vivir? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que vivamos la naturaleza divina, que ejerzamos esa personalidad divina, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Fíjate, hermano, la naturaleza humana se compone
por dos cosas, por el cuerpo y por el alma. Lo físico, el cuerpo, y lo psicológico, el alma, las emociones, los recuerdos, ¿sí? Tu esencia se encuentra en tu alma. Entonces, los deseos y las emociones, hermano, son parte del cuerpo y son parte del alma. Estos se unen, están unidos, son uno, ¿sí? La vida divina se encuentra en Cristo, en nuestro espíritu, porque cuando nosotros fuimos bautizados, hermano, cuando nosotros nacimos del agua y del espíritu, nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida divina de Dios. O en otras palabras, tú recibiste la vida eterna. Muchas de las veces pensamos que para poder recibir la vida eterna necesitamos morir en una vida física, pero esa vida eterna es Cristo y se recibe en vida. Amén. Entonces, como nosotros tenemos dos personalidades, como tenemos dos vidas, como tenemos dos naturalezas, hermano, muchas de las veces en nuestra experiencia de vida llevamos una vida de contradicciones. ¿Qué es llevar una vida de contradicciones? Que hago algo que no quiero hacer, que me comporto de una manera que no me quiero comportar, ¿sí? Es que yo ya no quiero ser así, pero no puedo. Esa es una vida de contradicciones, ¿sí? Gálatas capítulo 5 versículo 17, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne, o sea, de la naturaleza humana, es contra el espíritu. La naturaleza humana, hermano, que nosotros portamos, siempre va a estar en contra de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina va a estar en contra y va a juzgar la naturaleza humana. Entonces Pablo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Por qué Dios nos ha dado entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, por qué Dios nos ha dado una vida nueva, una vida divina? ¿Por qué Dios ha depositado su vida dentro de nosotros? Para que ya no hagamos lo que queremos. Porque antes yo hacía lo que se me daba la gana. Aunque me decían, no esto, no lo otro, no aquello, mira, fíjate, así, 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 yo hacía lo que se me daba la gana. Yo hacía mi voluntad, yo vivía haciendo mi voluntad. Es mi vida y qué, yo la vivo como quiera. Pero el día de hoy Dios nos ha dado su vida para que ya no hagamos lo que queramos, para que nosotros nos sometamos a esa voluntad divina, a la voluntad de Dios. Amén. Entonces la vida que está en nuestro espíritu es la naturaleza de Cristo. Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, para que llegasen a ser hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál es la finalidad, hermano? ¿Cuál es la finalidad de la vida cristiana? Ser hecho a la imagen de Jesucristo. Todos los días Dios te está procesando, todos los días te está metiendo al horno, todos los días te está pasando por pruebas. Ay, ¿por qué tantos problemas? Ay, ¿por qué? Porque todos los días Dios te está procesando, porque su propósito, su finalidad es que tú seas hecho a la imagen de Jesucristo, que seas una copia exactamente igual, en vida, en expresión, que tengas la mente de Cristo. Amén. Ser cristiano no es andar con faldas largas, sin ¿cómo se dice? Sin peinarse, sin maquillar, y te vas a condenar porque traes pantalones. No, hermano, la
vida el reino de Dios no consta en eso. ¿De qué me sirve a mí andar trajeado con mi Biblia aquí así por un lado? Dios te bendiga, hermano. Y luego, hermano, cuando llego a la casa, maltrato a mi mamá, maltrato a la gente, ¿sí me explico? Dios quiere cambiarnos interiormente, en nuestro interior. ¿Sí? El exterior es añadidura. Lo demás viene por añadidura. Dios mira el corazón, Dios mira tu interior. Dios nos quiere regenerar. Y regenerar es volver a su estado original, lo que se echó a perder. Nos corrompimos, hermano. Por causa de Adán, nos corrompimos. Entonces, Dios quiere restaurar esa parte. ¿Sí te das cuenta que esto derrumba, hermano, la sabiduría del hombre? ¿Sí te das cuenta que esto derrumba las religiones, las doctrinas religiosas? Gloria a Dios. Entonces Pablo dice que el deseo de la carne es uno y el deseo del espíritu es otro. ¿Qué significa esto, hermano? Pues que constantemente dentro de nosotros hay una lucha. ¿Sí? Porque hay veces que viene la tentación, hermano. Y mi carne, hermano, todo el tiempo va a querer placer, mi carne todo el tiempo va a querer satisfacerse. Pero el Espíritu dice no. Y es una lucha. Y si yo, hermano, no soy nutrido de la palabra de Dios y yo no me alimento de Cristo, yo no voy a tener la fuerza para resistir la tentación. ¿Sí? Y como cristiano siempre voy a fracasar y voy a volver al pecado, hermano. Entonces, la palabra de Dios nos fortalece. Dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí fue escrita por hombres, pero la Biblia, hermano, Dios inspiró al hombre por medio de su Espíritu Santo y le dio revelación para que él escribiese la voluntad de Dios. Y dice que la palabra de Dios sirve para instruir, porque el hombre no está bien instruido, el hombre está programado. Sirve para corregir, porque el hombre vive mal. Sirve para redarguir, ¿sí? Para que nos vuelvamos personas conscientes, a fin de preparar al hombre para toda buena obra, a fin de que tú vivas bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, ya no la voluntad del hombre, ya no tu voluntad, porque desde el momento que venimos a Cristo nos convertimos en esclavos de Cristo. Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Pero cuando viene Cristo y rompe esa esclavitud, ya tú no eres esclavo del pecado, sigues siendo esclavo, pero ahora de Cristo. Amén. Romanos 7, 14, 20. Romanos capítulo 7, versículo 20. Fíjate lo que le pasaba a Pablo, hermano. Pablo, una persona que estaba llena de Dios, una persona que Dios utilizó poderosamente, una persona que recibió un llamado para predicarle el evangelio a los gentiles. ¿Sí? Mexicanos, americanos, colombianos, cubanos, bla, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, el pueblo judío, el pueblo elegido de Dios, no lo reconoció como Dios, no lo reconoció como el Salvador, lo rechazó. Jesucristo se convirtió en piedra de tropiezos para ello, y dice, mas a todos los que lo recibieron, es decir, que nosotros, hermano, a nosotros nos convino que los judíos hayan rechazado
porque Dios entonces volteó su mirada para toda la demás humanidad. Y todo aquel que le reciba será hecho hijo de Dios. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fíjate, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Dice Pablo, yo soy carnal, soy una persona pecadora, vendido al pecado. Soy esclavo del pecado. Fíjate las palabras de Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ay, es que era bien bueno. En mi carne no mora el bien, hermano. En mi carne no mora el bien. En mi alma tampoco. En mi espíritu sí, porque está la vida de Dios. En mi espíritu está Dios. Entonces dice, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo quería hacer el bien, pero no lo hacía. No podía, porque dentro de él había un poder sobrenatural más fuerte que él. Porque él quería hacer el bien o las cosas buenas, las cosas que a Dios agradaban en sus fuerzas. Y él era débil. El querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. ¿Sí? Señor, es que yo ya te quiero entregar mi vida, yo ya no le quiero, yo ya no quiero ser la persona que soy, pero no puedo dejar de ser un impulsivo, no puedo dejar de ser, etcétera. Cada quien conocemos nuestros defectos, nuestras debilidades. No puedo, Señor. ¿Por qué no puedes? Porque lo quieres hacer en tus fuerzas. Porque en tus fuerzas nunca vas a poder vencer el pecado. Por eso necesitamos a Dios en nuestra vida para poder vencer, para poder ser victoriosos. Que ya llegaron los amigos, vente, vámonos a la fiesta. No. En mis fuerzas sí. En la voluntad de Dios, en la fuerza de Dios, no. Que ya me hicieron enojar y le quiero dar con todo. En mis fuerzas sí lo hago. En las fuerzas de Dios no. Acuérdate que hay una lucha entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Porque no hago el bien que quiero, sino versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Mira, te voy a poner un ejemplo. Un guante, ¿para qué fue diseñado? Un guante. Si tú te das cuenta, un guante tiene la forma de una mano. Y el guante fue diseñado para que la mano se introduzca en el guante. Y cuando la mano se introduce en el guante, lo que haga mi mano va a ser el guante. Así es el hombre. El hombre fue diseñado como un vaso para contener a Dios en su interior. Si el hombre no contiene a Dios en su interior, va a contener, hermano, al enemigo. Y si el hombre contiene a Dios en su interior, el que va a tomar el control de tu vida va a ser Dios. Es mi vida, ¿y qué? Sí, es tu vida, pero tú no tienes el control de ella.
Cuando tú vives sometido a Dios, el que tiene el control de ti es Dios. Cuando tú no vives sometido a Dios, el que tiene el control de ti es Satanás. No hay de otra. Son los dos poderes sobrenaturales, hermano, que existen en el universo y que se mueven, hermano, en la esfera espiritual. El bien y el mal, no hay otra. O Satanás toma el control de tu vida, o Dios toma el control de tu vida. Dice la Escritura, el que vive practicando el pecado, esclavo del pecado se vuelve, y el esclavo hace lo que el amo le ordena. Si yo no me someto a Dios, hermano, nunca voy a hacer la voluntad de Dios. Pablo lo dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no puedo. Entonces, no es que él, hermano, estuviera viviendo mal. Simplemente nos está mostrando que cuando nosotros, esta Escritura nos demuestra, hermano, que cuando nosotros no nos ponemos flojitos y cooperando con Dios, cuando nosotros no nos sometemos bajo la voluntad de Dios, hermano, ¿sí? Nosotros nunca vamos a poder dejar de hacer lo que a veces no queremos hacer. Es que ya no quiero ser así con mis hijos. Ya no quiero ser ese papá gruñón. Ya no les quiero hablar con maldiciones. Pero no puedo. Pues es que así soy. Así seré y así me moriré. Es una canción, ¿verdad? ¿De quién? No. Es que no vives sometido a la autoridad suprema, a la autoridad divina que es Dios. Y si no te sujetas a Dios, hermano, vas a ser un fracaso. Mira, por nuestro propio bien, hermano, tenemos que someternos a la voluntad de Dios por nuestro propio bien. Ya no lo vayamos a ver económicamente, hermano. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás en tu interior? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que no te tiene en paz? Los problemas, el trabajo, la casa, etcétera, entrégaselo a Dios. Entrégale tu vida al Señor, hermano. Comprométete con Dios, pero comprométete y cumple. Y verás, si no, tu vida cambia. No te estoy diciendo que vas a ser millonario, no, hermano. Tú, tu interior de adentro, ¿cómo te sientes? Esa tristeza, esa soledad, esa depresión, esa angustia, esa inconformidad, ¿sí? Esa maldad, hermano, etcétera, etcétera. La lista es larga. Tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Ahora ya sabemos que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Por una parte está la naturaleza del enemigo, por otra parte la naturaleza de Dios. ¿Cuál de estas dos quieres, hermano, que obtenga la victoria? ¿Cuál quieres? ¿Sí? ¿Cuál quieres tú, hermano, que obtenga la victoria? ¿Cuál quieres, hermano? ¿Sí? Que tenga la libertad. ¿La voluntad divina o la voluntad humana? ¿Sí? Si tú permites que la naturaleza humana tenga la libertad de actuar, hermano, ¿sí? Tú nunca vas a poder vivir sometido a Dios y nunca vas a poder ser para Dios. Nunca vas a mejorar. Pueden pasar 10 años, hermano, ¿sí? Y tú puedes seguir viniendo y congregándote, pero si tú no pones ¿cómo se dice? Un freno a esa naturaleza, de aquí a 10 años vamos a seguir siendo los mismos.
Y venir a la vida de iglesia, hermano, venir a los pies de Cristo es venir a un cambio. No para agradarle al mundo, no para agradarle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, no, hermano. Porque entonces Dios estaría quedando en segundo lugar para agradar a Dios. La gente, tu familia, tu casa, siempre te va a señalar, siempre te va a juzgar. Los mismos hijos, hermano. Pero Dios no. ¿Qué le dijo Dios ya para terminar? ¿Qué le dijo Dios a Satanás en el libro de Job capítulo 1? Mira, vamos a Job capítulo 1, versículo 6 en adelante. Job capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los santos. Entre los cuales vino también Satanás. Hubo un concilio, hermano, en el cielo, y Satanás se introdujo a ese concilio, ¿verdad? Y dijo Jehová, o sea, dijo Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces te das cuenta que Satanás anda cuidando la plaza. Él cuida su plaza, hermano. Y Dios dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Sí te das cuenta que Dios le presumió a Job? Se lo presumió. Y luego Satanás le dice, respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo, pues él es temeroso, él es así porque tú le has dado todo, porque tú proteges sus bienes, porque tú proteges su vida, pero extiende tu mano sobre él y verás si no te maldice. Y Dios le dice: haz con él lo que quieras, nada más no le quites la vida, como diciendo, pues descúbrelo por tus propios ojos si Job me busca por interés. Y si tú sigues leyendo la historia de Job, Job nunca renegó, nunca maldijo a Dios. Job nunca se apartó de la presencia de Dios, nunca lo dejó de buscar. ¿Por qué? Porque él era una persona que no buscaba de Dios por interés. No lo buscaba porque le diera, no lo buscaba por los milagros. Entonces, si te das cuenta lo importante que es no buscar a Dios, hermano, por interés. Porque el día que venga la prueba en nuestra vida, hermano, nos vamos a ir, hermano. Una cosa es que tú estés caminando con el Señor y tropieces, porque en la vida espiritual va a haber tropiezos. Una cosa es que tú tropieces y otra cosa es que tú venga una prueba a tu vida y te apartes del Señor. Son cosas diferentes. El que tropieza se levanta y sigue caminando por donde iba. Y el que se aparta de Dios, hermano, pues nunca más lo vas a volver a ver. Se pierde en el mundo. Entonces, tenemos que reflexionar, hermano, en esta palabra y tenemos que darle la oportunidad a Dios de que obre en nuestra vida, de que nos transforme, de que nos cambie. De ser, hermanos, de permitir que nos haga la imagen de su Hijo, porque ese es el propósito. Ese es el propósito. No ser religiosos, hermano. No caer en la religiosidad.
¿sí? Sino someternos a la voluntad de Dios. Porque su voluntad dice que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios todas las cosas les pasan para su bien. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios porque en este día, hermano, pues recibimos su alimento, su palabra. Amén. ¿Nos apoyas con oración, amado? Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron de la palabra, hermano? ¿Sabe qué me llamó la atención? La lucha, hermanos. La lucha que hay aquí adentro entre el bien y el mal. ¿Quién cree que gane de esos dos, hermanos? No, hermano. La verdad. Va a ganar el que usted alimente más. Si usted sigue alimentando el mal, va a ganar el mal. Si usted sigue alimentando el bien, en automático gana el bien. El que usted alimente más va a ganar. Levante sus manitas, cierre sus ojitos, amado Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana, Dios, que nos has permitido estar aquí en tu casa de oración. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias también, Señor, por las almas que han de venir. Gracias por esta palabra que fue impartida, Señor. Gracias porque diste vida, Dios. Los bendecimos a los hermanos, Señor, a sus familias, a sus hijos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea de provecho esta semana que viene para ellos, en todo negocio, en toda finanza, en todo trabajo, amado Dios. Los bendecimos con la bendición que viene de lo alto, donde está el Padre de las luces, amado Dios. Nos vamos a este lugar, mano de tu presencia, Señor. Te pido que cuides y guardes a cada uno de mis hermanos y que tus vallados de los ángeles hagan murallas alrededor de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele palmas